quiero compartirles este tema titulado Todo nos debe llevar a la oración. Busquemos Efesios capítulo 6. Y mientras encontramos esta carta de Pablo, vamos a ver cómo el Señor nos lleva a que toda situación que tal vez en otro tiempo la llevábamos a la acción, a la desesperación, a la angustia, en primer lugar nos debe llevar a buscarlo a Él, a dirigir nuestra angustia sobre Él, echar nuestra ansiedad sobre Él y también colocar nuestros oídos en la respuesta, porque recordemos que la oración es el ejercicio de hablar a Dios y que el Señor me responda. En Efesios 6, versículo 18 dice lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí algo que me maravilla, que me conmueve también, es que el Señor quiere que oremos, pero con entendimiento. Y cuando dice que oremos con súplica en el Espíritu, es que haya revelación, que espiritualmente nosotros discernamos las cosas. Pero cuando nos dice que velemos es porque estamos vigilando, estamos mirando, estamos considerando lo que ocurre a nuestro alrededor, entendiendo por qué debemos orar. Y aquí cuando nos dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y recordando que santos son todas las personas que han sido apartadas por Dios, todas las personas que ya no solamente son creación, sino son hijos de Dios por medio de Jesucristo, entonces comprendemos también que el Señor quiere que estemos pendientes de las necesidades, de las carencias, de los anhelos también, porque nosotros debemos orar por las personas que están en situaciones difíciles. Tenemos que orar también por las personas que evidentemente están afligidas, pero también dentro de esto considerar las personas que sueñan. El Señor quiere que los cristianos seamos soñadores, orar por aquellos santos que quieren expandir un ministerio, por aquellos santos que quieren comprender cada día más la palabra, por aquellos santos que sueñan con una vida en sus familias donde el reino de Dios y su justicia sea la cotidianidad. Orar por las necesidades y los anhelos, por las lágrimas, pero también por las risas, por las pesadillas que estamos viviendo algunos, pero también por esos sueños hermosos que nos alientan. En todo tiempo y con toda oración y súplica, y con los sentidos despiertos, los sentidos sobrenaturales en el espíritu, pero también los naturales, escuchar, ver, nos lleva a nosotros a comprender que siempre hay razones para orar, porque también está la otra pregunta: ¿yo puedo orar todo el tiempo? Y aquí vuelvo a aplicar otra frase en otra manera. Hoy voy a hacer una variante de una oración que he estado usando durante este año, y es que si no tenemos por qué orar es porque no estamos prestando suficiente atención. Sí, porque ya les he dicho en otras ocasiones, si no tienes nada que hacer es que no has prestado suficiente atención. Si no tienes testimonio que dar es que no has prestado suficiente atención. Aquí vuelvo, repito, si no tenemos por qué orar es porque no hemos prestado suficiente atención. Y empezando por cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Vamos a Santiago 5. Y en esta carta vamos a ver 4 versículos que nos llevan a nosotros a recordar que la oración no solo es necesaria, sino que Dios quiere usarla. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él conectados a la realidad de los demás y que en eso también tengamos la libertad de llamar unos a otros. De hecho, estoy muy agradecido en medio de la aflicción que da la llamada que me hace un discípulo cuando en medio de la angustia, la tristeza, me solicita por la sanidad de alguien, porque nos da la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios. Dice Santiago 5 del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El Señor nos dice que la oración sí tiene poder, es efectiva. La oración no es hablar al aire, y dentro de eso también debe haber convicción, porque cuando yo tengo convicción, por más grande que sea el problema,
la oración también hace que grande sea la esperanza. No quiere decir que yo deba evitar toda tristeza o que si todavía tengo una tristeza es por la oración, es que no creí. Claro, a mí me sigue doliendo la necesidad de las personas, pero junto con la tristeza por el presente de la persona también tiene que haber una esperanza por lo que Dios hará en ellas. Entonces yo oro con aflicción por la persona que está muy triste, que está muy enferma, que está muy dolida, pero también por fruto de la fe tiene que haber una esperanza. Entonces puede ser que haya como dos sentimientos juntos, ¿no? La tristeza por el presente, pero también debe haber la alegría por la esperanza. De hecho, la tristeza por el presente de esa persona alimenta más el recordatorio de que debo seguir pendiente de la necesidad de esa persona. Yo no dudo, por ejemplo, cuando examinamos Hechos 12, capítulo 5, que la oración de esa iglesia primitiva tenía esperanza, pero también tenía aflicción, tenía preocupación, porque el amor a nosotros nos lleva a la tristeza y a la preocupación, ¿cierto? Pero la esperanza nos lleva al gozo y a celebrar por adelantado con alabanza por lo que Dios hará. Porque Hechos 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. A esa iglesia le dolía lo que estaba pasando con Pedro, pero ellos tenían esperanza que en la oración había respuesta. Así que si tenemos pesar, entendamos lo que es porque nos duele que el hermano esté sufriendo. Pero si tenemos fe, vamos a ver cómo la esperanza a nosotros nos va a sostener. Y por eso no vamos a entrar en desesperación. Podemos estar afligidos pero no derrotados, derrumbados pero no acabados, tristes pero no deprimidos, decepcionados y ya desfallecidos. En 1 Timoteo 2, el Señor nos habla de también orar. Es más, aquí abre un poco más la oración porque hemos estado hablando de la oración por los santos, por los que son víctimas de anunciar el Evangelio, como fue el caso de Pedro cuando estaba encarcelado. Pero aquí vemos que también se debe orar más allá y por eso debo estar velando por otras personas que a veces no incluimos. En 1 Timoteo 2, los primeros 4 versículos nos dicen lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Acá como testimonio, en mi tiempo de intercesión, comencé a orar por un grupo de personas y terminé extendiéndome hasta donde yo no comprendía. Terminé orando tanto por nuestros gobernantes actuales, por nuestros gobernantes pasados también. Pedí perdón por ellos, pedí perdón por los actuales, por los que están abusando, por los que no están haciendo las cosas con decoro, por los que están teniendo segundas intenciones en medio incluso de la cuarentena. Porque nosotros necesitamos que ellos se arrepientan, que ellos comprendan cuál es la verdad, que amen la verdad. Porque esto es bueno y agradable, claro, para nuestro Salvador, pero es bueno y agradable que oremos por ello y también que el resultado de esa oración se transmita en autoridades arrepentidas, autoridades que quieran hacer justicia y que no quieran alimentarse como lobos voraces con las viandas del pueblo y más que nada, sobre todo, contaminar más sus corazones, sus almas, ensuciar más sus arcas por medio de los bienes mal habidos. Aquí es donde debemos examinar ¿a dónde nos están llevando las angustias hoy? El problema de las angustias y las noticias alegres es que nos llevan a sitios que no nos deben llevar. A la derrota en cuanto a la angustia, al escepticismo, al resentimiento, ya sea a Dios o a las demás personas, a la depresión. Las victorias nos llevan a la vanidad, a desconectarnos de Dios, a la autoexaltación, al gasto excesivo y demás. Pero tanto lo malo como lo bueno, todo nos tiene que llevar a la oración, siempre, en todo momento, para no quitarle lugar a Dios, porque cuando nos enojamos con Dios le estamos quitando el lugar de Todopoderoso, todo amoroso y que Él sabe por qué hace las cosas. Cuando por medio de la victoria nos autoexaltamos, nos banalizamos, nos agrandamos, hablando en buen panameño, entonces nos estamos desconectando de la humildad, la sabiduría, la prudencia que nos da el Espíritu Santo. Y nos desconectamos sobre todo del amor de Dios. Sobre todas las cosas, vamos a orar conforme a Colosenses 1, versículo 9. Y aquí vemos que la oración debe ser siempre constante, pero también tiene que haber una plenitud, no solo de tiempo, sino de sabiduría. Dice Colosenses 1, versículo 9.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Claro, yo debo saber que las personas necesitan esta sabiduría. Esto me debe llevar de manera racional, inteligente, a entender que los demás también necesitan esta sabiduría, esta inteligencia espiritual. Y una de las señales de que somos inmaduros en la oración es que pedimos porque haya dinero, haya carro, porque haya vianda, haya alacenas repletas y ya. A veces es lo único que pedimos, pero no pedimos la sabiduría. Lo primero no está mal, pero está incompleto si no pedimos lo segundo. Pedir lo material, pedir el trabajo, el confort, sin pedir sabiduría, es pedir mal. Y por eso terminamos pidiendo por nuestros deleites y por eso nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Para qué queremos la vianda? ¿Para qué queremos el carro? ¿Para qué queremos la ropa? ¿Para banalizarnos o para en sabiduría y con corazón humilde dar gracias a Dios por ser nuestro Padre que nos ama, nos cuida y nos provee? Estamos pasando en tiempos donde el Señor nos está llevando a orar mucho y también esto tiene que ver con una lectura muy interesante y muy importante. Nuestra iglesia actualmente necesita mucha oración. Tenemos enfermedad, tenemos peligros, tenemos personas que anoche no durmieron en su cama, sino en un lecho de hospital. Tenemos adultos, tenemos jóvenes, tenemos personas que apenas están en la adolescencia, que están hospitalizadas, que están quebrantadas. Esto debemos leerlo correctamente como una señal de Dios para que estemos pendientes unos de otros, para que también dentro de eso nos amemos. Dios quiere que esta iglesia se ame profundamente y no es que no se ama, sino que profundicemos más allá. Yo creo que sí hay amor, pero ¿qué tanta profundidad hay en ese amor? Dios quiere más. Dios quiere que haya más abnegación, más entrega, más preocupación. No digo que estamos mal, sino que Dios quiere que estemos mucho mejor. No digo que estemos fríos, sino que el Señor quiere que ardamos más en el amor. Dios quiere bendecirnos, darnos corazones que ardan en amor, en preocupación, en celo, velando unos por otros. Recordar que el Señor nos dice, velen, cuiden, guarden, conozcan la necesidad, conozcan los sueños de los demás, porque con esto quiero darle más cimiento a una idea que había expresado al principio. Conocer los sueños y las pesadillas, conocer las risas y los llantos, conocer las esperanzas pero también las aflicciones de cada uno de nosotros, para nosotros velar, orar, para pedir que haya sabiduría en medio de estas situaciones. Señor, ¿qué nos quieres enseñar por medio de lo que estamos viviendo? No solo a los afligidos, sino a los que están alrededor. No solo a los victoriosos, sino a los que están cerca. Y sobre todo gracias porque tú nos enseñas la lección máxima de esta meditación de hoy. Porque creo, estoy convencido, que lo que tú nos has querido enseñar hoy es que todo nos debe llevar a la oración. Antes de la acción, a la lágrima, a la desesperación, antes de llevarnos a la autoexaltación o a la depresión, todo nos debe llevar a la oración. Y ya que así lo hemos entendido, bueno, vamos a ponerlo en práctica, vamos a orar. Porque este tema también nos debe llevar a la oración. Señor, muchas gracias porque hoy nos has seguido instruyendo. Y gracias porque ante todo lo que vivimos, hay rodillas que se tienen que doblar y son las nuestras. Si estamos en victoria, tenemos que arrodillarnos delante de ti. Si estamos en derrota, también tenemos que arrodillarnos delante de ti. Si estamos sanos, si estamos enfermos, si estamos ricos, si estamos pobres, si estamos solos, si estamos acompañados, todo nos debe llevar a la oración. Y nos debe llevar a la oración pidiendo por los demás, no solo por nosotros. Dos errores que cometemos, a veces solo pedimos por nosotros y no por los demás. O el otro error, pedimos siempre por los demás, pero no velamos por nosotros mismos para también ser testimonio de tu obra, de la sabiduría que tú das, para que nosotros también haya protección. Entonces el balance perfecto es conectados al Espíritu, orar por todos, por los santos que están afuera de nuestras paredes, pero también los santos que hay en nuestro hogar, los que han sido llamados. Orando por todos en todo tiempo, con total discernimiento del Espíritu y con total conocimiento de causa, porque para eso velamos por la vida de los demás. Conocemos, no para andar curioseando, no por el chisme, no, por supuesto, no somos así, sino para que conociendo las necesidades de los demás, podamos hacer oraciones que a ti te agradan, llenas de amor y de compromiso. Por eso hoy, Señor, te damos gracias por este tema, en nombre de Jesús. Amén.